Primero hay que mirarlo en el verdadero contexto, en el ámbito constitucional y en el ámbito de la democracia. En primer lugar, fíjense ustedes que es la segunda vez ya que el Poder Ejecutivo utiliza el mismo modus operandi para frenar el trabajo de la Asamblea y sus atribuciones. Ya lo hizo la primera vez con un tribunal constitucional que sabemos que es manejado por el poder político, dictó una medida precautoria y para dejar pasar el tiempo y que no haya tiempo para hacer el proceso de las elecciones judiciales. Lo hizo con una medida precautoria, no solamente porque la medida precautoria duró casi 3 meses en fallar. Ahora en el amparo, 8 ministros son los que se han adherido a ese amparo, pero resulta que el vocal ha dictado una medida precautoria, no ha fallado en el caso. Y dice él, vamos a ver qué dice el tribunal, y el tribunal tiene sus términos, sus procedimientos propios, etcétera, etcétera, que no se sabe si va a tardar un par de meses. De acuerdo a la ley, debería resolver ya no más máximo esa medida precautoria, sabiendo que esa medida precautoria está frenando la atribución del primer órgano del Estado. La totalidad del padrón, es decir, la soberanía del pueblo está ahí, en la democracia representativa. Quiere decir que ahí vamos los opositores, las mayorías, las minorías y todos los que votamos estamos representados por un solo diputado que sea, pero tenemos representación. ¿Qué es lo que sucede? Ya en Bolivia no se está trabajando sobre la desinstitucionalidad de los órganos, eso ya está superado, es decir, ya lo han deshecho, han destruido la institucionalidad de los órganos. Con este acto que ha habido, que sigue y que va a seguir habiendo, es decir, la justicia se ha convertido en un instrumento político que se está colocando por encima de la soberanía del pueblo y está destruyendo por encima de la democracia. Entonces ya no se trata de institucionalización de los órganos, se trata de la negación de la democracia, porque un juez está por encima de la asamblea cuando en el sistema republicano el gobierno todos tienen independencia, hay independencia de órganos. ¿Por qué se caracteriza el sistema republicano de gobierno? Por la independencia de órganos, por la democracia directa y representativa y la democracia indígena, porque los órganos son independientes y tienen atribuciones distintas. Ese es el equilibrio de los poderes, ese es el reflejo de la democracia. Cuando eso, y como en Bolivia, lo que ha sucedido con esto es una ruptura del orden constitucional, pero esa ruptura del orden constitucional nos lleva a un resultado, ¿no es cierto?, que es la ruptura de la relación entre ciudadanía, Estado, entre ciudadanía y gobierno. ¿Por qué? Porque en Bolivia ya no se administra por leyes, ni por respeto a esta Constitución, sino se rige por fallos. Es decir, son los fallos los que están gobernando Bolivia en este momento. ¿Qué produce eso? Porque eso es lo más grave. Produce obviamente desinstitucionalidad del Estado, desconocimiento del Estado constitucional de derecho que refleja sus actos en la corrupción. No hay fiscalización y control. Un ministro puede ser corrupto y se le puede reír a la asamblea. Primero porque no puede ser censurado, no puede ser destituido, entonces es inmune, porque un juez, un vocal o un tribunal lo protegerá, porque ellos mismos lo promueven. ¿Qué ha promovido esto? El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es un ministerio inconstitucional, ilegal. Es el ratón cuidando el queso. ¿Dónde han visto ustedes que en todos los casos el ministro de Justicia es quien acusa? Cuando la corrupción está en el Poder Ejecutivo, porque es quien maneja la gran parte de los recursos del país. Entonces, a partir de ahí, el Ministerio de Justicia es un instrumento de la destrucción de la institucionalidad del Estado. Ese trabajo que hace el Ministerio de Justicia y ese trabajo sucio que hace el ministro de Gobierno cuando sale, acusa y todo, es trabajo del Ministerio Público, no es trabajo de ellos. Pero como no hay poder humano, ni hay constitución, ni hay ley que se respete en el país, no se le puede ganar un juicio. Porque los únicos que pueden hacer preselección y elecciones judiciales es la asamblea que le entrega la lista al Tribunal Supremo Electoral para que haga el proceso. Eso se lo coartaron en el tiempo, dejaron pasar los términos con una medida precautoria. Ahora otra vez con una medida precautoria le han suspendido. Está jugando el presidente con fuego, porque
puede haber una explosión democrática porque se está negando la democracia, porque se está negando los más de 7 millones de ciudadanos que votaron por todo el Parlamento o la Asamblea Legislativa, como quiera llamarse. Entonces, a partir de ahí hay una negación del sistema democrático y hay un poder político que se ha colocado por encima del Estado, de la Constitución, de las leyes y ahora de la democracia. Entonces, Bolivia está transitando por el filo de la navaja, para que haya una explosión democrática. ¿Por qué es importante decirlo? Porque hay una mala actuación de los vocales que han dictado una medida precautoria. Una medida precautoria se aplica cuando hay un daño inminente y es irreparable. Es decir, el tribunal ante ese daño lo ampara a quien está demandando ese amparo, pero es daño inminente, irreparable. En una acción, por ejemplo, que vaya a causar daño económico, la libertad de las personas, etcétera, etcétera, ahí se actúan con las medidas precautorias. Pero resulta que aquí, ¿cuál es el daño inminente que sufren los ministros al ser o no ser convocados, al ser o no ser interpelados? Ninguno. Son actos de ejercicio de fiscalización política. Porque si ellos cometen actos de corrupción van a otro ámbito, pero resulta que ahora ya no se puede tener ni información en la Asamblea Legislativa sobre los actos de los ministros porque no van a ir. Entonces no hay peligro y daño inminente al Estado o a las personas de manera tal que sea irreparable. Aún así lo ha hecho el vocal dictando una medida precautoria. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.